capítulo 39. El incidente de la ocupación de la residencia Opelius. 9, acto 2, capítulo 3. La ocupación de la residencia Opelius. El jefe del quinto piso, la batalla contra la jefa de donceles, Alice. En el centro del pasillo del quinto piso, el grupo de Taylor permaneció tan tranquilo y sereno como siempre. La apariencia bien cuidada de la doncella permaneció inalterada. De la cabeza a los pies, no había ni una sola mancha que la desordenara. Aunque el atuendo de la doncella principal era más elegante y decorado que el de las donceles regulares, todavía no había ni una sola mancha arruinada. En una mano sostenía un estoque, fuertemente decorado con un hermoso patrón de rosas. En su otra mano, estaba reuniendo maná para lanzar magia intermedia. No solo eso, sino que todos los círculos mágicos defensivos que protegían la residencia Opelius habían regresado a ella, ya que Willain se había desmayado. Ella tenía habilidades con la espada que podían rivalizar con las de un estudiante de combate, era capaz de magia intermedia e incluso tenía acceso a los círculos mágicos defensivos de la residencia Opelius. Ella era diferente de Willain, quien había sido poseído por los círculos mágicos y terminó destruyendo la residencia Opelius. Siendo la doncella principal de la residencia Opelius, ella ya estaba familiarizada con el sistema y los usos prácticos de los círculos mágicos defensivos. Sin embargo, ella no pudo vencer a Taylor. Después de todo, Taylor era el protagonista. De todos modos, la batalla final del acto 2, capítulo 3 había comenzado, y de una manera absurdamente rápida, se llegó a la conclusión. La lluvia cayó sobre el estoque de Jenny. Estaba casi sin maná. Solo me quedaba suficiente para lanzar magia básica 2 o 3 veces más. Cerré los ojos en silencio mientras empezaba a recordar. El primer golpe de Jenny sería una estecada entre mi bajo abdomen y mi muslo. Siempre sería lo mismo, incluso si ella lo repitiera 100 o incluso miles de veces. Eso era porque todas las donceles en la residencia Opelius usaban la espada de manera similar. Incluso si no les gustara, su cuerpo ya había llegado a recordar ese patrón exacto. La lluvia continuó cayendo. Los pies de Jenny se impulsaron del suelo mientras ella atravesaba la lluvia, acortando la distancia entre nosotros en un instante. Se podía apreciar el dobladillo de su falda abultada del traje de doncella desde el frente, parecía una flor en florecimiento. En un instante, Jenny retorció su cuerpo. El dobladillo de su falda, que solía parecerse a pétalos, se curvó y desapareció. Mientras yo era incapaz de determinar su paradero, un estoque golpeó mi muslo. Bueno, debería haberlo golpeado. En cambio, el estoque de Jenny fue aplastado contra el suelo por mi pie. Mi cuerpo respondió naturalmente, incluso antes de que Jenny se acercara a mí. No era cuestión de cuán rápida fuera mi velocidad de reacción, era porque tenía la previsión. El poder de Jenny estaba principalmente optimizado para funcionar bien con la magia de su hermana Kelly. A diferencia de Kelly, quien estaba a cargo de atacar desde la retaguardia y ser su principal fuente de poder de fuego, Jenny asumió el papel de vanguardia. Ella sacaba a la luz los agujeros dentro de la defensa del enemigo con sus movimientos rápidos y sutiles. Casi no tiene poder de fuego directo, y sus movimientos innecesariamente llamativos y dinámicos solo tenían la intención de atraer la atención. Ella podría haber sido bastante ágil y rápida, pero su fuerza muscular era bastante deficiente. Ella se había acercado a mí rápidamente, pensando que iba a lanzar magia, pero mi acto de prepararme para lanzar magia de principiante fue solo una treta. Un mago nunca podría renunciar a la distancia. Eso era porque la magia requería que uno se quedara quieto durante un cierto periodo de tiempo para lanzarla correctamente, pero solo podía suceder mientras se mantenía a una distancia segura. Además de eso, su fuerza muscular y agilidad serían naturalmente muy inferiores cuando se trataba de combate cuerpo a cuerpo. Para resumirlo, aquellos que luchaban contra magos estaban destinados a centrarse en acortar la distancia. Desafortunadamente, había una diferencia de clase de peso entre Jenny y yo. Jenny se sobresaltó al intentar sacar una daga, escondida entre sus muslos. Sin embargo, mi mano la alcanzó primero, impidiéndole sacarla. Doblé la muñeca de Jenny y pateé el paquete de cuchillos, que estaban atados a su muslo, con mi pie. Clan. Todas sus armas secundarias, que había guardado por si acaso, ahora eran inútiles. Por un breve momento, los ojos de Jenny comenzaron a ponerse rojos mientras el flujo de maná comenzaba a filtrarse alrededor de su muñeca doblada. Las donceles gemelas Jenny y Kelly podían compartir algunas de sus habilidades. Era el privilegio concedido a las hermanas gemelas nacidas con una bendición de las estrellas. La daga que había sido arrojada al suelo de repente comenzó a flotar en el aire. La magia de telequinesis de bajo rango de Kelly era un arma viviente que permitía a espadas, lanzas y similares atacar directamente al enemigo. Unas 4 o 5 dagas comenzaron a flotar y girar en el aire, apuntando hacia mí, antes de que se detuvieran de repente. Mientras Jenny agarraba su estoque y la fuerza regresaba a su mano, las dagas se precipitaron hacia mí, se abalanzaban sobre mí como aves de presa, pero no las miré. Bajé mi cuerpo para proteger mis puntos vitales y empujé mi hombro contra Jenny. La magia de Jenny no era tan sofisticada como la de Kelly. Ella solo podía tomar prestado ese poder. Al final, no era más que un acto para atraer la atención. Una por una, las dagas volaron hacia mi muslo, hombro derecho y antebrazo.
Sin embargo, sería ridículo decir que me habían golpeado ya que cayeron de inmediato. Era como un niño arrojando algo a un adulto. El único daño fue una pequeña cantidad de sangrado. No disminuí mi fuerza mientras doblaba la muñeca de Sheni. Desde el principio, el objetivo de Sheni era obvio. Las dagas voladoras eran solo un truco para robar la atención de su oponente y obligarlo a responder. Gran parte del poder de combate de Sheni provenía de sus movimientos ágiles únicos. Una vez que se tomaba el control de esos movimientos, ella nunca podría ganar la ventaja. Mi sangre empezó a gotear mientras mi codo descansaba sobre su plexo solar, tendida en el suelo. Cough. Sheni dejó de respirar por un momento. Clavé mi uña en su antebrazo y añadí algo de fuerza para raspar su piel. Kaaka. Eueugak. Así es. Aparté su estoque de una patada, el cual rodaba por el suelo. Era una oponente que compensaba la diferencia de fuerza muscular con sus movimientos elegantes y su gran agilidad. Una vez que perdía sus armas y sus movimientos eran suprimidos, no había esperanza para ella. Tomó menos de un minuto llegar a ese punto. Eueugak. Pero mientras el agua de lluvia seguía cayendo en sus ojos inyectados en sangre, ella me agarró del pecho y me empujó. Siguió arañándome con las uñas, pateándome en la espalda con el muslo, lo que en conjunto comenzó a volverme loco. No puedo decepcionar a la señorita Alice después de llegar tan lejos. Muévete, fuera de mi camino. Su elegancia y modales corteses eran cosa del pasado mientras comenzaba a rodar por el suelo embarrado. Me limpié la sangre y agarré el cuello de Sheni con fuerza mientras le hablaba directamente a la cara. Alice perderá. La sangre que goteaba de mi cara cayó sobre la mejilla blanca de Sheni. Las gotas de sangre que corrían por su cara y alrededor de sus orejas se mezclaron con la lluvia mientras humedecían el suelo. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes de la señorita Alice? Para ser honesto, no sabía mucho. La ocupación de la residencia Obelius era solo un evento de paso. La historia personal de la jefa del evento estaba más allá de mi conocimiento. ¿Tienes alguna idea de cuánto ha sufrido la señorita Alice? Incluso en esta situación, ¿sabes lo mucho que luchó para mantenerse fiel a sus creencias? Para ser honesto, el espadachín fracasado de Sylvanie no profundizó mucho en la situación personal de Alice. Había muchos episodios que necesitaban ser procesados, así que tal vez pensaron que añadir desarrollo a cada personaje secundario terminaría aumentando demasiado el volumen y ralentizaría el ritmo. Eso no es asunto mío. Con esas palabras, los ojos de Sheni se abrieron de par en par. Como no tenía la respuesta, me quedé sin habla. Ella no se equivocaba. ¡Bum! Una enorme explosión estalló desde el quinto piso de la residencia Opelius. El espectáculo blanco que iluminó la oscuridad de la noche había provenido claramente de la habilidad del santo de la espada de Taylor. La batalla contra la doncella principal Alice estaba llegando a su fin. Sheni, con sus ojos inyectados en sangre, aprovechó mi sorpresa y extendió su mano hacia mi cara. Usó su uña para clavarme en el brazo y hacer que aflojara mi agarre, pero yo ya la había agarrado por un lado del cuello y la presionaba con fuerza. Poco a poco, ella estaba empezando a quedarse sin aliento mientras comenzaba a desmayarse. En un último esfuerzo, ella comenzó a arañar la parte posterior de mi cuello y mi clavícula como loca. Ni siquiera sabes nada de Alice. Así que, ¿cómo puedes estar del lado de esa chica malvada? Extendiendo su mano, Sheni se ahogó mientras su voz se llenaba de odio. ¿Tienes idea de cuántos huérfanos salvó Alice? Yo fui uno de ellos. Si no fuera por Alice, no habría podido conseguir un trabajo así, ganar dinero o incluso seguir viviendo en primer lugar. No pregunté. Calla, Uka. Independientemente de los arañazos que me hizo alrededor de la cara y el cuello, seguí empujando a Sheni. Me sorprendió el odio en sus ojos inyectados en sangre, pero no cambié mi expresión. No perdonaré. No puedo creer. Poniéndote del lado del Ortelle. Rod Taylor. Que sus manos blancas, que me agarraban la cara, se aflojaron gradualmente. Ambos brazos cayeron en el barro. Relajé mi agarre mientras miraba a Sheni, que se había desmayado. Me puse de pie lentamente. Todo mi cuerpo estaba embarrado mientras el cuerpo de la derrotada Sheni yacía frente a mí. Sus ojos inyectados en sangre y sus lágrimas que fluían quedaron grabadas en mi memoria. Era una lástima, pero no conocía las historias de los extras. ¿Qué esperaba que hiciera si no lo sabía? ¿Cómo fue que Alice terminó salvando a Sheni y Keiji? ¿Qué tuvo que pasar para convertirse en la doncella principal de la residencia Opelius? ¿Cuánto luchó Alice para llegar allí? No había forma de que yo lo supiera. El espadachín fracasado de Sylvanie no puso un foco en esa historia. No había ninguna historia en la trama principal que hubiera arrojado luz sobre ellos. En primer lugar, había muchas historias en este mundo que nunca se habían mostrado. Giré la cabeza y miré hacia la residencia Opelius, medio destruida. En el último piso, Alice, quien era una de las principales personas detrás de esta situación, debe estar siendo derrotada por Taylor. Sin embargo, la residencia Opelius medio destruida no regresaría. El daño financiero ya se había hecho, lo que pondría presión sobre la academia. Algunos de los estudiantes no tendrían un lugar donde vivir ahora, por lo que terminarían quejándose. Y puede que incluso haya habido algunos estudiantes que resultaron heridos por los escombros que caían. Además, la presión sobre las finanzas de la academia puede incluso resultar en una reducción de los beneficios y el bienestar de los estudiantes, el tamaño de las becas puede reducirse. Se necesitaba un cambio importante en la política de dormitorios, y algunos
algunos estudiantes incluso podrían tener que renunciar a sus estudios. ¿De qué sirve intentar sopesar los daños causados por este incidente en comparación con los esfuerzos de ayuda que Alice había realizado antes, solo para averiguar si tenía razón? ¿Quién era Alice para sopesar la importancia del bien y el mal, y hasta qué punto podía pasar por alto el mal en las decisiones que tomaba y los métodos que utilizaba? ¿O era una villana que estaba al mismo nivel que Lord Telle o Elte? Las personas que podían hacer comentarios filosóficos y decidir sus propias elecciones en la vida eran aquellas que vivían una vida privilegiada y plena. Sin embargo, mis elecciones de vida y mi objetivo final nunca habían cambiado, ni una sola vez, desde que terminé poseyendo este cuerpo. Era sobrevivir. Sabía exactamente qué tipo de trama loca estaba progresando el mundo. Por eso había tomado el lado del Lord Telle para sobrevivir. Eso fue todo. Desafortunadamente, no había razones filosóficas profundas para la agonía o la moral personal que influyeran en esta decisión, como ocurría con todas las decisiones que tomábamos en la vida. Has derrotado a Jenny, quien está a cargo de los platos. Has adquirido la habilidad de tipo combate resistencia al dolor. Has adquirido la habilidad de tipo combate visión de campo de batalla. La habilidad resistencia al dolor, que permitía olvidar temporalmente el dolor y retrasaba el consumo de fuerza. Y la habilidad visión de campo de batalla, que permitía procesar momentáneamente los movimientos del oponente en cámara lenta. Esto, finalmente lo he aprendido. Bajo la lluvia torrencial, miré los arañazos por todo mi cuerpo mientras organizaba en mi cabeza pensamientos sobre cuáles serían mis próximos pasos. Todavía había trabajo que hacer. Recogí una piedra y rápidamente seguí mi camino. Ahora tenía que entrar en la habitación de Lord Telle. Después de eso, todo lo demás sería pan comido. Crash. Rompí su ventana mientras me arrastraba a la habitación de Lord Telle. Crack. Pisando los fragmentos de vidrio caídos, miré alrededor de la habitación de Lord Telle. Era espaciosa y grandiosa, como era de esperar de una habitación en la residencia Opelius. Por otro lado, se sentía un poco incómoda. La habitación de Janica, según mi memoria, era una habitación llena de lindos volantes y bonitas decoraciones, con una variedad de cosas que eran justo como ella, pero la habitación de su compañera era extrañamente más de negocios. Lujosas piezas de muebles de madera y varias decoraciones parecían haber sido dispuestas por necesidad. Su escritorio estaba cubierto de papeles y los libros estaban en ángulo sin un solo error, pareciendo soldados alineados en una fila. La brecha entre Lord Telle y Janica era tan clara que no pude evitar dejar escapar una sonrisa amarga sin darme cuenta. Eso es tan propio de ella. Me hablé a mí mismo mientras sacaba una gran caja de madera de debajo de su escritorio. Dentro había una jaula para pájaros con, naturalmente, un pájaro dentro. Saqué la jaula, la puse sobre el escritorio y saqué un bolígrafo de la esquina del escritorio. Volteé un trozo de papel al azar que estaba sobre el escritorio y comencé a escribir. Elte está en Sylvanie. Le llevará al menos 3 días regresar a la sede. Vende todo el equipo que hayas asegurado. Enrollé el trozo de papel y lo puse en un pequeño recipiente atado a la pata de la paloma. Luego, saqué la paloma y la dejé extender sus alas en libertad. La paloma mensajera, que voló a través de la lluvia en el cielo nocturno, regresaría con la cabeza de Elte. Me sentí aliviado al pensar que había terminado una tarea importante y suspiré. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que había visto el Bosque del Norte. El Bosque del Norte era un lugar donde luchaba desesperadamente por sobrevivir, cada día. Pero después de pasar por muchas pruebas, terminé dándome cuenta de que no había ningún otro lugar como el bosque. Por más humilde y fea que fuera mi casa, seguía siendo mi casa. Era el lugar más cómodo para mí, y no había nada que pudiera hacer al respecto. La lluvia casi había cesado. No, había cesado. Había una atmósfera única en el bosque justo después de la lluvia. Aunque no llovía, la fuerte humedad que presionaba mi piel aún permanecía, dificultando el movimiento. Sin embargo, la agradable sensación de la atmósfera húmeda era un misterio de la vegetación. Gracias a la humedad, sentía que era parte del bosque mientras me abría paso a través del espeso aroma a hierba. Sin embargo, para afirmar ser parte de esta hermosa naturaleza, mi apariencia era demasiado desagradable. Una camisa cubierta de sangre, heridas en mis muslos y hombros. El sangrado se había detenido, pero las manchas de sangre permanecían mientras cojeaba como un zombi. Aún así, ese tipo de heridas se recuperarían rápidamente si se consideraran mis experiencias pasadas. Era mejor que ser atacado por un jabalí o caer mientras recogía frutas de un árbol. Siempre que les pusiera algo encima, sanarían rápidamente. ¡Achá! Solté un profundo suspiro mientras comenzaba a acelerar mis pasos. No era un sendero. Era solo un camino, cerca de la carretera de montaña que atravesaba la hierba. Si todo el plan salía bien, Lord Telle debería haber estado esperando en la cabaña. No quedaba mucho tiempo para Elte. Estando en su posición, una persona no podía evitar romper a sudar frío. Antes de que llegara la paloma mensajera y se realizara la venta, él tendría que encontrar a Lord Telle y hacerla admitir la verdad. Sería de una manera algo violenta y cruel. Originalmente, no habría sido demasiado difícil. Usando el sentido común, nadie imaginaría que el director de la compañía comercial Elte estaría en un lugar así a esa hora, ni Lord Telle ni yo. Para un hombre de su estatura, los rumores solían extenderse unos días antes de su visita. Sin la ayuda de Jix y Janica, y otros eventos que me favorecieron, Lord Telle habría terminado yendo por un camino de fracaso despiadado. Aún así,
había una probabilidad bastante alta de éxito. Eso era porque el tiempo estaba del lado del Ortelle. En algún lugar del camino que la paloma tomaría entre esa noche y la tarde siguiente estaba la línea Maciono. Una vez que escuchara que el carruaje del Ortelle había escapado fuera de la isla Akin, Elte definitivamente no se quedaría quieto. No había forma de que buscara desde dentro de la isla Akin con calma en una situación tan urgente. Había una alta posibilidad de que todo fuera una pérdida de tiempo, persiguiendo el carruaje que escapó mientras intentaba deducir el paradero del Ortelle y el camino del carruaje. Incluso si lograba atrapar al quechero rápidamente y hacerle confesar su paradero, entonces necesitaría dar la vuelta y regresar a la isla Akin. El fracaso de no ganar en la residencia Opelius se convertiría en su amargo y decepcionante error. Por favor, cuando regrese a la cabaña, por favor, que el Ortelle esté esperando allí. Mientras pensaba eso, de repente vi a una chica en la parte inferior de la pequeña colina. Tal vez fue por las dificultades de la larga noche, pero su cabello castaño rojizo que usualmente se parecía a una llama ardiente no tenía brillo. Su cabello, que estaba atado a un lado, se había soltado. Su cuerpo mojado no parecía secarse, a pesar de que la lluvia había cesado. Una chica que había vivido toda su vida en un mundo que giraba en torno a las monedas de oro y a calcular, comprender y estimar cada movimiento. Ella era la hija dorada, por así decirlo. No podía ver su expresión ya que llevaba una capucha. Vaya, viniste hasta aquí para verme. Qué amable de tu parte. Le lancé esas palabras en broma, pero no hubo respuesta. Tal vez estaba bastante exhausta, tropezando por el camino para llegar aquí. La lluvia se detuvo y las nubes comenzaron a despejarse mientras la luna creciente proyectaba una sombra. Terminó haciendo aún más difícil descifrar la expresión de la chica, y luego sacó una afilada daga plateada de debajo de su brazo. Se me puso la piel de gallina por todo el cuerpo. ¿Qué? ¿Recogió una de las dagas que Jenny estaba usando? Si hubiera salido por la puerta trasera después de que yo derrotara a Jenny, habría podido obtener una. El uso de poder mágico era demasiado conspicuo, así que tal vez solo iba a guardar una daga como medio de autodefensa. Negué con la cabeza. Reacciona. Eso es solo una interpretación muy esperanzadora. Intenté dar un paso atrás, pero no pude dar otro debido a mis heridas. Sí, me volví un poco demasiado complaciente. Ella era la hija dorada, Lortelle. Ella era alguien cruel e ingrata, alguien que se aprovechaba de la gente todo lo que podía antes de desecharlas. Así es, desde el punto de vista de Lortelle. Ahora era el momento de deshacerse de Ed Rothtaylor. Independientemente de lo que le sucediera a Elte, aquellos que conocían la verdad sobre la relación entre la compañía comercial Elte y la ocupación de la residencia Opelius tenían que reducirse al menor número posible. Había 5 personas que ella había traído: Alice, Jenny, Kelly, Willain, y yo, Ed Rothtaylor. Incluso si ella terminaba derrocando a Elte, ella todavía necesitaba mantener las bocas de esas 5 personas cerradas. Alice era una persona que se movía según la lógica del dinero, incluso aunque tal vez no pueda abrirle su corazón de nuevo, ya que ya había sido traicionada por ella una vez, ella podía confiar en que podría hacerla callar con suficiente dinero. La razón por la que la había traicionado en primer lugar probablemente fue por la cantidad de dinero, y no solo eso, si Elte perdiera su posición, Alice no tendría más remedio que caer en manos del Ortelle. Siempre que ella pudiera ver claramente las circunstancias, entonces podría usarla a su antojo. Jenny y Kelly eran donceles leales a Alice. Siempre que ella pudiera persuadir a Alice, esas dos también guardarían silencio. Willain, el representante de los estudiantes de bajo rango, fue incluido en el plan con dinero desde el principio. Él siempre quiso ser la voz de los estudiantes de bajo rango, pero cada vez que se le daba dinero era fácilmente influenciado y se aprovechaban de él. Y la última variable era Efrod Traylor, quien estaba fuera de su control. Al principio ella pensó que él podría ser comprado con dinero, pero ahora no estaba segura de si comprarlo solo con dinero era posible. Ella tenía que tener en cuenta el riesgo de ser apuñalada por la espalda, mientras intentaba averiguar a la fuerza sus pensamientos y planes internos. Una parte remota del bosque del norte. Nadie se daría cuenta en medio del caos del incidente de la residencia Opelius. Todo el cuerpo del oponente era un desastre. Él estaba en un estado de agotamiento total, con una lesión que le impedía incluso mantenerse en pie correctamente. Había un arma afilada en su mano. Ella era una chica que era como la encarnación de la codicia, que aprovechaba incondicionalmente incluso las más mínimas oportunidades. Sabía mejor que nadie que ella no era una persona que renunciaría a una oportunidad como esta. Calmémonos. Podría superar la situación. Ella estaba tan cansada como yo, y no estábamos tan adentro del bosque como para que fuera imposible llegar al distrito educativo si huía de inmediato. Además, también hay bastantes espíritus en el bosque que me eran favorables. Con su ayuda, podríamos interferir con el movimiento del Ortelle por un tiempo. Bueno, necesitaba admitir lo que era obvio. Me había vuelto un poco complaciente. No pude tener en cuenta la situación porque estaba ocupado lidiando con tantas variables repentinas. Incluso a pesar de eso, nunca debería haber olvidado la naturaleza detrás del personaje Lortelle Quechen. Acto 2, capítulo 10, la batalla por el sello del sabio. Tuvo lugar después del acto 2, capítulo 3, la ocupación de la residencia Opelius. Ya olvidé la aparición de Lortelle en el clímax. Lortelle Quechen era una chica malvada que se aprovechaba de cualquiera, sin importar quiénes fueran, y de inmediato los desechaba después.
Alguien que apuñaló a su propio padre adoptivo por la espalda, se aprovechó de Taylor y su grupo conociendo cada uno de sus movimientos, y luego se escapó con todos los beneficios ella sola al final. Todavía recuerdo la escena donde ella se burló frente a la academia, sosteniendo el sello del sabio, cuando sonrió, con la cabeza baja, mientras escuchaba los gritos de Elte. Esas escenas todavía estaban grabadas en mi mente. Este no era el momento para que actuara así, necesito usar mi cerebro. En el momento en que intenté enderezar mi cuerpo e idear un plan de escape decente, Lorteye usó la daga para rasgar un agujero en su túnica de aspecto caro. Luego tropezó hacia adelante, caminando hacia mí. Terminaste lastimado. Hasta este punto. Con la tela rasgada, ella la ató alrededor de mi herida. Pude ver su expresión ahora que ella estaba más cerca. Parecía que ella iba a llorar. Te ayudaré. Encendí la fogata, ya que dejó de llover. Primero, deberíamos calentarnos. Cric, cric. Entonces, ¿todo salió según lo planeado? Superior Ed, ¿eres realmente? Por supuesto que sí, soy Lord Teyekechen. La luna y las estrellas salieron como de costumbre. El cielo después de que la lluvia se detuvo. Se sentía bastante acogedor. Ella sonrió, sosteniendo una taza junto a la fogata encendida. Ella finalmente había regresado a su apariencia de zorra. Conseguí una promesa del quechero. Él dijo que haría todo lo posible para atraer su atención y ganar algo de tiempo. Él incluso está dispuesto a arriesgar su vida. ¿Era tan leal? ¿Qué tipo de truco usaste? ¿Quieres saber? Solo con mirar su amplia sonrisa, pude darme cuenta de que no era un método muy honorable. Me abstuve de hacer más preguntas. No me digas, ella no habría tomado a su familia como rehenes, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, fue muy diferente de lo que había planeado, pero, de todos modos, estoy en gran deuda contigo, Superior Ed, gracias. Es así, ¿sabías? Si este plan sale bien, entonces me uniré a las filas de los más altos en el poder dentro de la compañía comercial Elte. El puesto de jefe sería ocupado por otro mercader superior, pero como ella fue quien realmente creó un puesto vacante para el nuevo jefe, ella se convertiría en una figura influyente dentro del negocio. El hecho de que te deba una deuda no es algo increíble. ¿Qué piensas? ¿No sientes mucha presión sobre tus hombros? ¿No crees que soy increíble? Vaya, esa reacción fue tan aburrida. Me sentí aliviado al ver que su sonrisa brillante al decir esas palabras no era diferente de su sonrisa habitual, la que ocultaba sus malas intenciones. Mientras reía tan traviesamente, ella tomó un sorbo del té de hierbas de la taza, y bajó la voz en voz baja. Muchas gracias. Nunca lo olvidaré. Dame las 20 monedas que me prometiste a tiempo, entonces. Jajaja. Eso es. Por supuesto que lo haré. Ella nunca se quitó la sonrisa, como si todo estuviera genial. Parpadeando y mirándome fijamente a la cara, me sentí incómodo como si ella intentara ver lo que estaba escondido en mi corazón. Eso es todo. Pero hay algo que quería preguntarte. ¿Qué? ¿Todavía tienes algo que atender? ¿Es sobre Alice? No, nada de eso. Yo me encargaré de eso. Lo que quería preguntar era sobre Hanika. Era una técnica natural para los mercaderes cambiar de tema naturalmente como el viento. Superior Ed, eres muy cercano a Hanika, ¿verdad? Incliné la cabeza ante esa pregunta y respondí de inmediato. Sí, soy cercano a Hanika. Ella es una buena persona. Ella es definitivamente una superior amable y genial a quien respeto. Ella siempre es considerada con los demás y de buen corazón. Sí, entonces, ¿qué pasa? Diciendo eso, Lorteye miró el té de hierbas y luego miró al cielo. El cielo desde el río en el bosque del norte era tan alto y claro como de costumbre. No soy tan buena persona. Recitó esas palabras mientras sostenía suavemente la taza, cerrando los ojos. ¡Boom! El primer piso de la residencia Opelius ya no estaba solo parcialmente destruido, ahora estaba completamente destruido. Jixe Felstein terminó la batalla y enderezó su cuerpo. Los mercenarios traídos por él te fueron menos impresionantes de lo que había esperado. Ellos no parecían mercenarios bajo el control directo de la compañía comercial Elte, aunque incluso a ese nivel de calidad, si había demasiados, podría haberse vuelto difícil para Jix. La calidad era importante, pero la cantidad siempre podía compensarlo. Sin embargo, el entrenamiento de los mercenarios fue tan pobre que Jix y Hanika solos fueron suficientes para defender la residencia Opelius. ¿Eran solo mercenarios que fueron traídos a toda prisa? Debió ser una situación bastante urgente, o quizás una situación en la que él no quería que nadie supiera que había abandonado su puesto. Con esa suposición, Jix se sentó sobre los escombros cercanos. Por alguna razón, tengo la sensación de que tendremos otra pelea. También estoy un poco preocupado por la doncella principal, así como, parece que hay algo raro pasando. Él no se sentía completamente aliviado, pero eso no se podía evitar dado que la situación había llegado a este punto. ¡Acha! Buen trabajo, Superior Hanika. Ed de repente pidió ayuda y, sin comprender completamente la situación, él terminó ayudando, aunque, de alguna manera todo terminó bien. Él te recibió de repente un informe de su subordinado en medio de todo, y salió corriendo. Parecía que él ya no estaba interesado en la residencia Opelius. ¿Estaba todo esto de acuerdo con el plan de Ed?
Él esperaba poder al menos escuchar una explicación detallada de la situación de él más tarde. Con eso en mente, Jix miró hacia Hanika. Entre los espíritus de rango intermedio había una chica. Al principio, ella parecía un poco preocupada, pero a medida que la batalla continuaba, los espíritus se hacían más y más fuertes, hasta una fuerza increíble. Como él tenía bajas, él tuvo que vigilar a Hanika. ¿Superior Hanika? Desde el punto de vista de Jix Felstein, él solo podía ver la espalda de Hanika. Mirándola, fue como si él hubiera visto un fantasma. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Jix se tomó un momento para respirar profundamente. ¿Superior Hanika, pasa algo? Por casualidad, ¿estás enojada? La chica sonreía suavemente. No estoy enojada. Sin embargo, debido a sus venas protubentes, Jix se sintió incómodo hablando con ella.